un podcast de Cooperativa. Chile no está para peleas chicas, dice Boric, disponible para retomar el traspaso de mando. Kast alista viaje a cumbre con Trump. En la oficina del presidente electo dicen que la moneda maltrató la relación con China y con Washington en el episodio del cable submarino. Consejo Fiscal Autónomo apunta a errores reiterados y significativos en la proyección de ingresos y al nivel del gasto público por nuevo incumplimiento de la meta de balance estructural. De madrugada, al menos 5 galpones destruidos, dejó gran incendio en el barrio industrial de Iquique, en Puente Alto. Todavía trabaja bomberos en el siniestro de la papelera. Máquinas y vehículos quemados en un nuevo ataque incendiario contra una faena forestal en la Araucanía. Fue un crimen de odio planificado contra los carabineros, dice en Cooperativa el fiscal Garrido, tras el veredicto condenatorio en el caso Cañete. La bolsa, el petróleo y el dólar morigeran los efectos de la guerra, aunque el riesgo inflacionario impacta el debate sobre la tasa de interés. Mientras la OTAN derribó un misil iraní sobre Turquía, el hijo del ayatolá Jamenei emerge como su más probable sucesor. Israel arremete contra Hezbollah en el Líbano. Y en el fútbol, River oficializa el reemplazante de Gallardo. El venezolano Tamayo sería la gran novedad de la U ante Palestino por Copa Sudamericana. Esta noche transmite Cooperativa Deportes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Y partimos con el incendio en la papelera, ahí en la comuna de Puente Alto. Anoche se emitieron alertas de evacuación de sectores poblados, se suspendieron clases en 4 colegios de la comuna. El siniestro sigue activo. Felipe Cofré, buenas tardes. Buenas tardes, Vero. Claro, esta emergencia que todavía se encuentra en combate a más de 20 horas de su inicio. Hay gran presencia de humo y cenizas en toda la comuna. Así se combate este incendio en la planta CMPC de Puente Alto, este siniestro que afecta a un sector de acopio de papeles y cartones reciclados que no ha sido controlado debido a la gran cantidad de material combustible, aunque ya se encuentra confinado, han dicho, es decir, se ha evitado el riesgo de propagación que hasta bien tarde durante la noche estuvo presente. Todo esto pese a que el avance del fuego hacia el sector de Cerro La Ballena, en donde se encuentra emplazada la toma Piandino, también tuvo que ser evacuada por sus pobladores. Anoche se emitieron por parte de Senapred alerta SAE para que los pobladores, por el riesgo de la propagación de las llamas a sus casas, tenían que dejarlas precisamente. Son más de 100 voluntarios de bomberos de más de 11 comunas de la capital que trabajan a esta hora para evitar que estos grandes fardos de material reciclado sigan ardiendo, trabajo que podría extenderse por varias horas, porque el fuego, a pesar de ser atacado constantemente con agua desde altura, se concentra principalmente en el centro de estos fardos de papel y de cartón. Vamos a escuchar a Francisco Torrealba, encargado de vinculación de CMPC, quien entrega una actualización respecto a esta emergencia. Efectivamente, esta es una zona donde se acopia material para reciclar, papel y cartón principalmente. Ustedes comprenderán que es muy luego para intentar esbozar algún tipo de causa del origen del fuego. Y nosotros hoy día nuestra preocupación es tratar de generar todas las condiciones para que bomberos y el resto de las instituciones puedan trabajar sin mayores inconvenientes. Ya no sabría decirte cuánto tiempo va a tomar el control del fuego. En este momento está solo contenido, es una información que maneja bomberos, pero efectivamente pueden pasar varias horas más hasta que eso ocurra. Claro, y es bomberos que están evaluando minuto a minuto cuánto tiempo podría extenderse el trabajo de los voluntarios que se encuentran en este lugar. Las clases de 4 colegios de la comuna fueron suspendidas ayer por la cercanía que tienen a la emergencia, debiendo posponer así el inicio del año escolar en estos recintos. Así lo determinó el municipio de Puente Alto, el sostenedor de estos centros educacionales. Eso sí, para mañana las clases deberían desarrollarse con normalidad en estos 4 colegios, así lo indicó el alcalde Matías Toledo.
no hubo una instrucción del Ministerio de Educación, ni del Servicio de Salud, ni de Medio Ambiente, tampoco de Senapred, que las clases se suspendían. Entonces quedó a criterio de los sostenedores y nosotros como sostenedor municipal decidimos suspender las clases en los colegios más próximos, y también hubieron algunos colegios particulares que los sostenedores también resolvieron hacer esto. Pero ya desde mañana van a haber clases normales, debido a que lo que nos han reportado las instituciones es que no hay mala calidad del aire. Claro, según lo que dice el alcalde, las autoridades de emergencia indicaron que no existe riesgo de salud para las personas que viven cerca de o en las cercanías del incendio acá en la comuna de Puente Alto, pese a la gran cantidad de humo que persiste en el sector. Las causas de este incendio deberán ser investigadas, nos dicen, una vez ya controlada esta emergencia que, como decíamos, aún se encuentra activa. Todavía en combate por parte de algunas unidades de bomberos ahí en Puente Alto, donde ya decías tú, se suspendieron además las clases en 4 colegios cuando hoy recién se está iniciando de manera oficial el año escolar. Mucha ceniza en la zona y en comunas aledañas. Delante de Gonzalo Araya contaba al aire que hasta en Peñalolén aparecieron los autos cubiertos de ceniza, de sedimento a propósito del incendio. Felipe, gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a la región de la Araucanía, un nuevo ataque incendiario, hay efectos todavía, reacciones del caso Cañete. Claudio Arévalo, buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo, Verónica? Buenas tardes. Es un nuevo ataque incendiario que deja 4 máquinas forestales completamente quemadas al interior del fondo El Budi. Esto en la comuna de Teodoro Schmidt, luego que desconocidos llegaran al lugar y aplicaran líquido acelerante a las máquinas para luego dejar un lienzo pidiendo la libertad de lo que ellos califican como presos políticos mapuche. El ataque fue condenado por René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales. Este es el segundo atentado terrorista en la región de la Araucanía, lo que va del año 2026, y lamentablemente afecta a pequeños contratistas que desarrollan sus labores. El estado de excepción, que mantiene un despliegue de las Fuerzas Armadas en la región, esto sigue ocurriendo y contradice las expresiones del subsecretario del Interior, que planteó que el problema y la violencia en la Araucanía estaba solucionado. Esto no es así y nosotros esperamos y confiamos en que el próximo gobierno tome cartas en el asunto. Hay preocupación y críticas también respecto a la forma como se ha trabajado en materia de seguridad en el último tiempo en la macrozona sur. En paralelo, durante esta mañana, en conversación con la primera edición del Diario de Cooperativa, el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, abordó el veredicto conocido ayer en Cañete contra los hermanos Antigüen Santi, acusados del homicidio de los 3 funcionarios de Carabineros en esa comuna el año 2024, señalando que se trata de un crimen planificado por odio en razón a que eran precisamente funcionarios que representaban al Estado. Lo escuchamos. La acción se ejecutó de manera tan rápida que requirió una coordinación y una planificación previa. La elección del lugar, del día, también nos parece que no es casual. Eso muestra que había una planificación y un intento no solo de acabar con la vida de estos funcionarios, sino que un crimen de odio, es decir, atacar a carabineros porque eran tales y realizarlo el día en que correspondía al aniversario institucional. Primero hay una motivación de demostrar el poder que tienen a través de atacar a funcionarios del Estado. ¿Pero ellos responden a algún tipo de orgánica, subversiva, no. conocida en la zona? No tenemos algunos antecedentes de que pueden en algún momento haber participado en acciones organizadas por Huaychán Aucamapu, pero no, en este caso no participaron como parte de ese grupo. Garrido indicó además que los condenados en Cañete no forman parte, como escuchábamos, de alguna organización radicalizada que opera en la zona. Sin embargo, hay algunos antecedentes de ciertos vínculos con el movimiento Huaychán Aucamapu que están siendo indagados. Hay que recordar que la sentencia en este caso se conocerá el próximo 26 de marzo. Gracias, Claudio. Buenas tardes. Y vamos al norte grande para saber de un siniestro de grandes proporciones que afectó a 5 galpones en la zona franca de Iquique. Se investiga intencionalidad. Hans Gotterberg, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, 5 galpones resultaron totalmente destruidos por
un violento incendio que comenzó pasado las 4 de esta madrugada en el barrio industrial de Iquique, precisamente en la zona franca, en la intersección de la avenida Arturo Prat con oficina salitrera Mapocho, hasta donde concurrió la totalidad del cuerpo de bomberos de Iquique para poder combatir las llamas que se propagaron rápidamente por un total de 5 galpones, una superficie aproximadamente de 6.000 metros cuadrados, era lo que indicaba personal de bomberos que resultó totalmente siniestrado en este lugar. Nosotros pudimos conversar hace pocos minutos atrás con la fiscal Camila Albarracín, que está dirigiendo las diligencias de los equipos especializados de Carabineros y quien entrega también detalles al respecto. Cerca de las 3:34 se recibió la primera alerta por parte de bomberos respecto de la existencia de un incendio en el barrio industrial de la ciudad de Iquique, cerca de la zona franca, donde efectivamente se reportaba el incendio en estos galpones. Se determinó por parte del fiscal de turno la concurrencia de la sección investigativa policial de Carabineros, específicamente de la primera comisaría de Iquique, además del laboratorio criminalístico de Carabineros, para que pueda realizar las diligencias investigativas acorde, poder determinar la intervención o no de terceros. Claro, están realizando diligencias la CIP de la primera comisaría en conjunto también con el laboratorio de criminalística Lavocar de Carabineros, quienes están también trabajando en conjunto con el Departamento de Estudios Técnicos del Cuerpo de Bomberos de Iquique. Hace muy pocos minutos atrás también pudimos dialogar con el comandante de bomberos Jorge Medina. Él hacía especial énfasis en unos depósitos de combustible que están precisamente ubicados a unos 100 metros de donde ocurrió este siniestro y que, por cierto, generó bastante preocupación entre el voluntariado. Escuchamos al comandante Jorge Medina. Se van a continuar realizando las labores hasta varias horas más a fin de poder controlar totalmente este incendio. Hasta el momento no hay personas civiles lesionadas, tampoco bomberos, por su trabajo que ha realizado ya hasta este momento desde las 3:40 de la mañana, que fueron despachadas las primeras unidades. Con respecto al caudal de agua, tampoco hemos tenido mayores inconvenientes. Esto es gracias al sistema de abastecimiento que tiene implementada la institución, donde nos apoyamos tanto con el agua disponible en grifos, lo estamos apoyando con agua de mar y lo estamos apoyando también con agua de la planta Copec, que está muy cercana acá y que también es un punto de preocupación, por cuanto a menos de 100 metros tenemos un importante almacenaje de combustible, tanto en la planta Copec como ESMA. Claro, lo señalaba entonces el mandamás del Cuerpo de Bomberos de Iquique, generó bastante preocupación, pero afortunadamente se logra, circunscribir este incendio. Ya ha sido controlado, hace muy pocos minutos atrás se reactivó un pequeño foco de incendio y es por ello que han tenido que nuevamente concurrir otras 2 compañías, pero ya ha sido controlado y ahora lo que viene es precisamente evaluar y cuantificar las millonarias pérdidas que deja este incendio en la zona franca de Iquique. Y el reporte lo tenemos con Hans Gotterbarm desde el norte del país. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, la guerra en el Golfo Pérsico, en Medio Oriente, ya lo hemos dicho, con nuevos bombardeos, ataques, un misil que aparentemente sale de Irán rumbo a Turquía, interceptado por la NATO o por la OTAN en ese territorio. En medio, muchos chilenos varados en la zona, el espacio aéreo se ha cerrado, hay cientos de vuelos suspendidos. Fernanda Ávila, buenas tardes. Buenas tardes. Al menos 150 chilenos varados en el Golfo Pérsico es la cifra que mantiene Cancillería respecto a la guerra que ocurre entre Israel, Estados Unidos e Irán. Todos estos connacionales han solicitado asistencia consular. Algunos estaban de vacaciones, otros son residentes e incluso los menos afortunados solo estaban haciendo escala en aeropuertos del territorio. El mayor número de turistas chilenos se concentra en Emiratos Árabes Unidos, en donde el pasado lunes Cancillería informó de una cantidad acotada de vuelos que permitieron algunos regresos. En paralelo, también se monitorea la situación en Israel, lugar de la mayor colonia chilena en Medio Oriente. Nos comunicamos con María Paz Mesa, bioquímica chilena que llegó la madrugada del sábado hasta la ciudad de Haifa para estar 2 meses por temas académicos. Escuchemos parte de su relato a Cooperativa. Yo venía a hacer una pasantía durante 2 meses. Llegué acá, ordené mi pieza, todo, y desperté con un mensaje de mi jefe. De ahí empezaron a sonar todas las alertas. Yo sabía que era algo que podía pasar. No pensé que sería algo que pasaría el primer día de mi llegada acá.
cerca de la universidad tenemos uno de estos equipos que lanzan los interceptores. Entonces, por ejemplo, si hay algo cerca de la zona, tú puedes escuchar como si estuviera al lado tuyo cómo lanzan el interceptor y suena un pum. Mi idea es como esperar a que las cosas se calmen un poco, que abran el aeropuerto y devolverme. Me he metido en las páginas de la embajada. La única información que encontré era como que iba a estar todo cerrado de aquí al sábado. Varios de los países amenazados en Oriente Medio no tienen embajada chilena, como Irán, Siria, el Líbano, Kuwait, Omán y Qatar. En este último país conversamos con Catalina Pérez, chilena varada en el aeropuerto de Doha, que solo ha podido mantenerse en contacto con la sede diplomática de Emiratos Árabes. Catalina está resguardada gracias a que su aerolínea le facilitó un hotel. Sin embargo, asegura que la sensación de inseguridad es permanente. A través de una carta solicita que Chile active gestiones de evacuación y coordinación internacional, idealmente para habilitar un corredor o espacio aéreo humanitario que permita la operación de vuelos de salida, tal como lo han hecho otros países como España y Estados Unidos. Escuchemos parte de su relato. Estamos en Doha, Qatar, junto a mi hija y 2 amigas. El día sábado al mediodía llegamos para hacer una escala desde nuestras vacaciones. Nos dimos cuenta que estaban sonando las alarmas y que estaban todos los vuelos siendo cancelados masivamente. Nos dijeron que estaba en estado de alerta, que había partido una guerra, que habían ataques desde Irán también a Doha, a las bases militares de Estados Unidos, por lo cual el espacio aéreo estaba cerrado indefinidamente. Tanto el consulado chileno de Abu Dhabi como las autoridades de Qatar nos han dado instrucciones de mantenernos siempre en resguardo debido a los constantes ataques, sobre todo en la noche y en las mañanas. Por ahora, mientras no abran el espacio aéreo, no tenemos ningún tipo de información. Nadie sabe cuánto esto va a durar ni lo que va a pasar. Si bien la mayoría mantiene contacto con Cancillería, mientras no se habilite el espacio aéreo, no hay forma de que vuelvan al país. Asimismo, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguran que no se les puede brindar ayuda monetaria, por lo que la recomendación es seguir las instrucciones de las autoridades locales para mantenerse seguros. Si se encuentran ustedes y tienen familiares directos en Medio Oriente y requieren asistencia consular, pueden comunicarse con el mail contingencias@consulado.gov.cl o al WhatsApp +569 56 18 95 15. Lo repito una vez más, sí. +569 56 18 95 15. Gracias, Fernanda. Buenas tardes. Y algo de calma hay en los mercados hoy, que se recuperan en parte de los efectos registrados durante la semana por la guerra en Medio Oriente. Hay un leve retroceso en el valor del petróleo, hay rebotes en las bolsas europeas, también en el IPSA. Sabemos además qué ocurre con el cobre y con el dólar. Gonzalo Aguirre, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Luego del inicio de los ataques de Estados Unidos a Israel y posterior respuesta de Irán, los primeros días de esta semana dejaron caídas en las bolsas mundiales y un alza en el precio del petróleo, tendencia que se ha revertido en parte durante esta jornada, por ejemplo, con una baja de en torno a 0,75% en el petróleo Brent por una reducción de los temores a una interrupción del suministro que no borra las alzas previas, pero da un respiro bursátil. Esa tendencia, si bien no alcanzó a incidir en Asia, por ejemplo, con una caída histórica de 12,06% en Corea del Sur, sí se dio en Europa, donde se reporta un rebote de entre 1 y 2% ya pasado el mediodía. Aquí en nuestro país, el IPSA recupera en la bolsa de Santiago un 1,68% en estos momentos, hasta los 10.421 puntos. En paralelo, el dólar bajó de los 900 pesos y hasta ahora descuenta casi 12 con respecto al cierre de ayer, hasta los 893,55 centavos. Se cumple, por cierto, la relación inversa con el cobre, que cerró hoy en $5,87 la libra en Londres, una alza diaria de 1,09%. Consultado por la incidencia del panorama internacional en nuestra economía, esto comentó esta mañana el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Durante todo el año 2025 hubo una serie de dificultades a nivel mundial, por ejemplo, relativo a las relaciones de comercio, los aranceles que se pusieron durante este periodo,
Si hay algo que ha demostrado nuestra economía es su capacidad de, en un contexto complejo, de alta incertidumbre a nivel mundial, seguir creciendo y en particular seguir creciendo las exportaciones y también la inversión extranjera. Y pensando en lo que viene para las próximas semanas, los efectos de la guerra deberán ser abordados por el Consejo del Banco Central, que el día martes 24 de marzo tiene reunión de política monetaria y se pronunciará sobre la tasa de interés, y al día siguiente va a presentar el informe de política monetaria, el IPOM de marzo, el primero de este 2026. Sobre ese análisis, esto comenta Jorge Berríos, director académico del Diplomado en Finanzas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Lógicamente, lo que tiene que ver el Banco Central es qué es lo que está pasando a nivel internacional, qué efecto está teniendo y cómo se están moviendo los mercados en relación a lo que está pasando hoy día en la zona del Medio Oriente. Por lo tanto, es algo normal. Siempre el Banco Central va a estar midiendo estos elementos y lo más probable es que en la próxima reunión de política monetaria va a indicar cuáles son los efectos y qué está considerando para dentro de las políticas monetarias en Chile, qué elementos de esos internacionales se están considerando para determinar la TPM. Bueno, y para lo que viene en esta jornada, recordamos el dato que se va a conocer esta tarde, pues ENAP actualizará los precios de referencia para los combustibles, donde se espera una alza de en torno a 20 pesos por litro para las bencinas y de 18 pesos por litro en el diésel. Gonzalo Aguirre con el reporte. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Se viene el cambio de mando, todo en este día después del quiebre entre Kast y Boric, ¿no? Desconfianzas, acusaciones de mentiras, una bilateral que termina fracasando en el Palacio de la Moneda, como telón de fondo lo del cable a China y el enfrentamiento global entre Washington y Beijing. Viaja el presidente electo a los Estados Unidos precisamente en las próximas horas, mañana en rigor. Boric, mientras tanto, está en Magallanes. Camila López, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ayer se produjo un hecho político inédito en las transiciones de gobierno en nuestro país, cuando el futuro presidente José Antonio Kast decidió terminar anticipadamente las reuniones bilaterales a una semana del cambio de mando. Y es que la última cita en La Moneda finalizó de manera abrupta debido a diferentes versiones de cada lado sobre la controversia por el proyecto del cable subacuático de China Mobile. Y como terminan las reuniones bilaterales y el traspaso de informaciones, el futuro mandatario anunció que una vez que asuman el poder, el 11 de marzo, van a realizar una serie de auditorías a la administración saliente. Hoy el presidente Boric se encuentra en una visita a la región de Magallanes, donde en una entrevista con el medio ITV Patagonia afirmó que tiene la conciencia tranquila y que no hay nada que esconder. Bienvenidas sean todas las auditorías, fueron las palabras del mandatario, quien además manifestó disposición absoluta para retomar de inmediato las reuniones de traspaso. Un presidente de la República, sea quien sea, tiene que estar siempre pensando en Chile. Y Chile no está para peleas chicas. Como presidente de la República, manifiesto mi disposición absoluta y la de todo mi gobierno de retomar inmediatamente las reuniones de traspaso de mando con el gobierno entrante. Más allá de las tensiones, más allá de las diferencias que pueden haber, más allá de incluso la diferente evaluación de los hechos. En Chile tenemos tradiciones republicanas que nos enorgullecen y que tengo la convicción que tenemos que honrar. Yo personalmente y mi gobierno está plenamente disponible a aquello. Con el presidente electo, en tanto, se encuentra en una jornada de trabajo con sus futuros ministros y subsecretarios en un hotel acá en Santiago. La próxima vocera, Mara Cedini, respondió al presidente Boric afirmando que, si bien hay disposición al diálogo, a conversar, las reuniones bilaterales ya están terminadas. Nosotros nunca hemos cortado el diálogo. El diálogo sigue abierto con el gobierno actual y con quien quiera que quiera aportar a nuestro país. Dicho eso, hemos dado las reuniones bilaterales por terminadas, queda 7 días para que asumamos y estamos enfocados en priorizar el trabajo y la agenda en el momento que nosotros asumamos. Quiero dejar muy claro que el diálogo sigue abierto, que estamos dispuestos a conversar, pero que los traspasos bilaterales se han dado por terminados.
Si se necesita tener contacto entre el presidente y el presidente electo, las líneas están abiertas. Bueno, y mañana José Antonio Kast viaja a Miami para participar en la cumbre Escudo de las Américas organizada por el presidente Donald Trump. Todo cuanto desde algunos sectores del oficialismo han levantado la tesis de que con su pugna con el gobierno Kast busca ganar puntos con Donald Trump. Los únicos puntos que se están ganando son para Chile, fueron la respuesta de la vocera Mara Cedillo. Con todo bien tenso en el ambiente político, se produjo finalmente un desgaste evidente en el proceso de traspaso de mando y terminó muy polarizado con los hechos que ya conocimos en la última jornada, todas puertas de este viaje a los Estados Unidos de parte de José Antonio Kast. Camila, muchas gracias. Buenas tardes. Y a una semana del cambio de mando vamos a estar en Valparaíso el próximo miércoles, Verónica. Desde tempranito estaremos al aire, Rodrigo Vergara. Crucemos la calle. Miremos el oficialismo, se enreda el cónclave convocado para este viernes. La democracia cristiana vive su propio lío interno luego de que el presidente subrogante aceptara la invitación. Además, el manejo de Hacienda otra vez es cuestionado por el Consejo Fiscal Autónomo. Mariano Reyes, buenas tardes. ¿Qué tal, Verónica? Muy buenas tardes. El cónclave de este viernes estaba pensado como una instancia que lograra agrupar a todas las fuerzas del progresismo. Para eso La Moneda hizo una invitación bien amplia, no solamente a presidentes de partido ni a parlamentarios, sino que también a alcaldes, gobernadores y centros de estudios. Además, el propósito era no quedarse solo en las fronteras del oficialismo, sino que ampliarlo aún más con la presencia de la democracia cristiana. En este marco es que, mediante la ministra de las Express, se envía una invitación formal al presidente subrogante de la DC, Óscar Ramírez, quien termina aceptándola a priori. El problema vino después, luego de que senadores de la DC manifestaran su desacuerdo con asistir a esta instancia. Ayer en el Congreso, estos senadores acusaron que el Ejecutivo nunca los había invitado a un diálogo político en estos 4 años y que a solo días de terminar el gobierno les parecía fuera de lugar asistir. De hecho, la ofensiva ha sido en contra del timonel subrogante. El senador Iván Flores hoy afirmó que si el presidente subrogante del partido quiere ir, que vaya a título personal o que renuncie a su cargo. Esta mañana estuvo en el primer café de Cooperativa la secretaria general del partido, Alejandra Kraus, que si bien manifestó estar de acuerdo con la postura de los senadores, también respaldó la gestión de Ramírez. Además, explicó Alejandra Kraus por qué admitió la invitación de La Moneda. La escuchamos. La acepta en el torno de un debate sobre el progresismo para el futuro, no como un hito. Yo tengo la impresión que parece como raro que nosotros pudiéramos concurrir a este encuentro por distintas razones, pero fundamentalmente porque está considerado como uno de los hitos de cierre del gobierno. Y no habiendo sido parte del gobierno, hasta última reunión, no pareciera, por muy interesante que sea el encuentro respecto al progresismo y el futuro. Bueno, el presidente subrogante de la DC ha estado esta mañana viajando a Santiago porque en los próximos minutos debería comenzar una reunión de la mesa directiva del partido para zanjar si es que van a asistir o no al cónclave oficialista de este viernes. Pero además de este problema político, en la previa a ese hito, también hay un problema técnico económico que nuevamente apunta a la gestión del Ministerio de Hacienda, porque hoy el Consejo Fiscal Autónomo emitió un duro informe sobre el no cumplimiento de metas y apunta a errores reiterados y significativos en la proyección de ingresos. Así también afirma que si bien es positivo que la deuda bruta se haya mantenido por debajo de su nivel prudente, esto no significa, dice el Consejo Fiscal Autónomo, en ningún sentido una consolidación fiscal, sino que respondería más bien a factores posiblemente transitorios. Un nuevo golpe a la administración del ministro Nicolás Grau. Vamos a escuchar las explicaciones que le entregó esta jornada y también al diputado independiente del PPD, Carlos Bianchi, integrante de la Comisión de Hacienda. Bueno, la administración del presidente Boric a través del Ministerio de Hacienda nunca recogió las sugerencias o las opiniones que entregaba permanentemente el Consejo Fiscal Autónomo. Yo creo que vamos a asistir a una compleja situación en el orden económico. Tenemos como efectivamente país poder salir de esta crisis, pero con medidas que van a ser mucho más radicales. Bueno, lo que yo diría es que durante todo nuestro gobierno, en particular el 2024 y 2025, que es cuando han existido desvíos de la meta fiscal, una vez que esos desvíos se han identificado, se han tomado medidas que buscan reaccionar a aquello.
Bueno, hubo reacción también desde la oficina del presidente electo. La futura vocera Mara Sedini dijo que lo dicho en este informe no son buenas noticias para el país y que el equipo económico del futuro gobierno ha estado trabajando en un plan profundo, dice ella, para retomar las vías del crecimiento. Es Mariano Reyes con la información. Gracias, buenas tardes. Que estén bien, buenas tardes. Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. Chile no está para peleas chicas, dice Boric, disponible para retomar el traspaso de mando. Kast alista viaje a cumbre con Trump. En la oficina del presidente electo dicen que la moneda maltrató la relación con China y con Washington en el episodio del cable submarino. Consejo Fiscal Autónomo apunta a errores reiterados y significativos en la proyección de ingresos y al nivel del gasto público por nuevo incumplimiento de la meta de balance estructural. De madrugada, al menos 5 galpones destruidos, dejó gran incendio en el barrio industrial de Iquique, en Puente Alto. Todavía trabaja bomberos en el siniestro de la papelera. Máquinas y vehículos quemados en un nuevo ataque incendiario contra una faena forestal en la Araucanía. Fue un crimen de odio planificado contra los carabineros, dice en Cooperativa el fiscal Garrido, tras el veredicto condenatorio en el caso Cañete. La bolsa, el petróleo y el dólar morigeran los efectos de la guerra, aunque el riesgo inflacionario impacta el debate sobre la tasa de interés. Mientras la OTAN derribó un misil iraní sobre Turquía, el hijo del ayatollah Jamenei emerge como su más probable sucesor. Israel arremete contra Hezbollah en el Líbano. Y en el fútbol, River oficializa el reemplazante de Gallardo. El venezolano Tamayo sería la gran novedad de la U ante Palestino por Copa Sudamericana. Esta noche transmite Cooperativa Deportes. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.